Buenas noches, profesor Franklin. Mi nombre es Sara Catalina Díaz Fernández del grado 9.1 y voy a leer el segundo capítulo de Ética para Amador de Fernando Sabater, el cual se titula Órdenes, Costumbres y Caprichos. Te recuerdo brevemente dónde estamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para revivir y otras no, pero no siempre está claro qué cosas son las que nos convienen, aunque no podamos elegir lo que nos pasa. Podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos pasa. Modestia aparte, nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las beneméritas de termitas. Cuando vamos a hacer algo lo hacemos porque preferimos hacer eso a hacer otra cosa, no porque preferimos hacerlo a no hacerlo. Resulta entonces que hacemos siempre lo que queremos. Hombre, no tanto. A veces las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido. Vamos que hay ocasiones en que elegimos aunque preferíamos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que ocupó de estas cuestiones, Aristóteles, imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento que además de importante es pesado. El capitán del navío se plantea el problema siguiente. ¿Debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento, lo hará, porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo, pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. Lo que de veras quiere es llegar a puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas las borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación, a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá no se hubiera levantado la maldita tormenta, pero la tormenta no puede elegirla, es cosa que se le impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro de la amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo hace porque quiere, y a la vez sin querer. Quiere vivir, salvarse y salvar a los hombres que dependen de él, salvar su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que representa, por lo que no se desprenderá de ella sino muy a regañadientes. Preferiría sin duda no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio y debe decidirse, elegirá lo que crea más conveniente. Podríamos decir que es libre porque no le queda otro remedio que serlo, libre de optar en circunstancias que él no ha elegido padecer. Casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacer, nos encontramos en una situación parecida a la de este capitán de barco, del que habla Aristóteles. Pero claro, no siempre las cosas se ponen tan feas. A veces las circunstancias son menos tormentosas y si me empeño a no ponerte más que ejemplos con un ciclón incorporado, puedes rebelarte contra ellos. ¿Cómo hizo aquel aprendiz de aviador? Su profesor de vuelo le preguntó: ¿va usted en un avión? Se declara una tormenta y le inutiliza a usted el motor. ¿Qué debe hacer? Y el estudiante contesta: seguiré con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, pero llega otra tormenta y le deja sin ese motor. ¿Cómo se las arregla entonces? Pues seguiré con el otro motor. También se lo destruye una tormenta y entonces pues continúa con otro motor. Vamos a ver, sabemos que el profesor, ¿se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno impermutable del mismo sitio del que saca usted tantas tormentas. No dejemos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Por lo general uno se pasa la vida dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Afortunadamente no solemos estar tan achuchados por la vida como el capitán del dichoso barquito de que hemos hablado. Si vamos a ser sinceros, tendremos que reconocer que la mayoría de nuestros actos los hacemos casi automáticamente, sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que has hecho esta mañana a una hora indecentemente temprana. Ha sonado el despertador y tú, en vez de estrellarlo contra la pared como te apetecía, has apagado la alarma. Te has quedado un ratito entre las sábanas intentando aprovechar los últimos y preciosos minutos de comodidad horizontal. Después has pensado que se te estaba haciendo demasiado tarde y el autobús para el cole no espera, de modo que te has levantado con santa resignación. Ya sé que no te gusta demasiado lavarte los dientes, pero como te insisto tanto para que lo hagas, has acudido entre los bostezos a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin la pasta. Te has duchado casi... qué pena. Te has duchado casi sin darte cuenta de lo que hacías, porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Luego te has bebido el café con leche y te has tomado la habitual tostada con mantequilla. Después, a la dura calle, mientras ibas hacia la parada del autobús, repasando mentalmente los problemas de matemáticas, ¿no temías hoy control? Has ido dando patadas distraídas en una lata vacía de Coca-Cola. Más tarde el autobús, el colegio, etc. Francamente, no creo que cada uno de esos actos que los haya realizado tras angustiosas meditaciones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión. La zozobra del pobre capitán del barco, a punto de zozobra, tratando de decidir a toda prisa si tiraba por la borda la carga o no, se parece poco a tus soñolientas decisiones de esta mañana. Has actuado de manera casi instintiva, sin plantearte muchos problemas. En el fondo resulta lo más cómodo y lo más eficaz, ¿no? A veces darle demasiadas vueltas a lo que uno va a hacer nos paraliza. Es como cuando echas a andar si te pones a mirarte los pies y a decir ahora el derecho, luego el izquierdo, etc. Lo más seguro es que pegues un tropezón o que acabes parándote. Pero yo quisiera que ahora, retrospectivamente, te preguntaras lo que no te preguntas esta mañana. Es decir, ¿por qué he hecho lo que hice? ¿Por qué ese gesto y no mejor el contrario? O quizás otro cualquiera. Supongo que esta encuesta te indignará un poco. Vaya, que por qué tienes que levantarte a las 7:30, lavarte los dientes e ir al colegio. Y yo te lo pregunto, pues precisamente porque yo me empeño en que lo que hagas y te doy la lata de 1000 maneras, con amenazas y promesas, para obligarte. Si te quedases en la cama, menudo jaleo te montaría. Claro que algunos de los gestos reseñados, como ducharte o desayunar, los realizarás ya sin acordarte de mí, porque son cosas que siempre se hacen al levantarse, ¿no? Y que todo el mundo repite lo mismo, que ponerse pantalones en lugar de ir en calzoncillos, por mucho que apriete el calor. En cuanto a lo de tomar el autobús, bueno, no tienes más remedio.
dio a que hacerlo para llegar a tiempo, porque el colegio está demasiado lejos como para ir andando y no soy tan espléndido para pagarte un taxi de ida y vuelta todos los días. Y lo de pegarle patadas a la lata, pues eso lo hace porque sí, porque te da la gana. Vamos a detallar entonces la serie de diferentes motivos que tienes para tus comportamientos matutinos. Ya saben lo que es un motivo, en el sentido que recibe la palabra en ese contexto, es la razón que tienes o al menos crees tener para hacer algo, la explicación más aceptable de tu conducta cuando reflexionas un poco sobre ella. En una palabra, la mejor respuesta que se te ocurre a la pregunta, ¿por qué hago eso? Pues bien, uno de los tipos de motivación que reconoces es el del que yo te mando que hagas, tal o cual cosa. A estos motivos les llamaremos órdenes. En otras ocasiones el motivo es que sueles hacer siempre ese mismo gesto y que lo repites casi sin pensar. O también el ver que tu alrededor todo el mundo se comporta así habitualmente. Llamaremos costumbres a este juego de motivos. En otros casos, los puntapiés a la lata, por ejemplo. El motivo parece ser la ausencia de motivo, el que te apetece sin más, la pura gana. ¿Estás de acuerdo en que llamemos caprichos al porqué de estos comportamientos? Dejo de lado los motivos más crudamente funcionales, es decir, los que te inducen a aquellos gestos que haces como puro y directo instrumento para conseguir algo. Bajar la escalera para llegar a la calle en lugar de saltar por la ventana, coger el autobús para ir al cole, utilizar una taza para tomar tu café con leche, etc. Hasta aquí voy a dejar el video para continuar con las otras 3 hojas que hacen falta, profesor. Bueno, profesor, les sigo contando el segundo capítulo. Nos limitaremos a examinar los 3 primeros tipos de motivos, es decir, las órdenes, las costumbres y los caprichos. Cada uno de estos motivos inclina tu conducta en una dirección u otra, explica más o menos tu preferencia por hacer lo que haces frente a las otras personas, a las otras muchas cosas que podrías hacer. La primera pregunta que se me ocurre plantear sobre ello es, ¿de qué modo y con cuánta fuerza te obliga a actuar cada uno? Porque no todos tienen el mismo peso en cada ocasión. Levantarte para ir al colegio es más obligatorio que lavarte los dientes o ducharte, y creo que bastante más que dar patadas a la lata de Coca-Cola. En cambio, ponerte pantalones o al menos calzoncillos por mucho calor que haga es tan obligatorio como ir al cole, ¿no? Lo que quiero decirte es que cada tipo de motivos tiene su propio peso y te condicionan a su modo. Las órdenes, por ejemplo, sacan su fuerza en parte del miedo que puedes tener a las terribles represalias que tomaré contra ti si no me desobedeces, pero también supongo al afecto y la confianza que me tienes y que te lleva a pensar que lo que te mando es para protegerte y mejorarte. O, como suele decirse con la expresión que te hace torcer el gesto por tu bien, también desde luego porque esperas algún tipo de recompensa si cumples como es debido, paga regalos, etc. Las costumbres, en cambio, vienen más bien de la comunidad de seguir la rutina en ciertas ocasiones. Y también de tu interés de no contrariar a los otros, es decir, de la presión de los demás. También en las costumbres hay algo así como una obediencia a ciertos tipos de órdenes. Piensa, por poner otro ejemplo, en las modas. La cantidad de cazadoras, zapatillas, pins, etcétera, que tienes que ponerte porque entre tus amigos es costumbre llevarlas y tú no quieres desentonar. Las órdenes y las costumbres tienen una cosa en común. Parece que vienen de afuera que se te imponen sin pedirte permiso. En cambio, los caprichos te salen de dentro, brotan espontáneamente, sin que nadie te los mande ni a nadie en principio creas imitarlos. Yo supongo que si te pregunto que cuándo te sientes más libre, al cumplir órdenes, al seguir la costumbre o al hacer tu capricho, me dirás que eres más libre al hacer tu capricho, porque es una cosa más tuya y que no depende de nadie más que de ti. Claro que vete a saber, a lo mejor también el llamado capricho te apetece porque se lo invitas a alguien, o quizás brota de una orden pero al revés, por ganas de llevar la contraria, unas ganas que no se te hubieran despertado a ti, solo sin el mandato previo, pero desobedeces. En fin, por el momento vamos a dejar las cosas aquí, que por hoy ya ha sido suficiente. Pero antes de acabar, recordaremos cómo despedida otra vez aquel barco griego en la tormenta al que se refirió Aristóteles. Ya que empezamos entre olas y truenos, bien podemos acabar lo mismo. Para que el capítulo resulte capicúa, el capitán del barco estaba cuando lo dejamos en el trance de arrojar o no la carga por la horda para evitar el naufragio. Desde luego tiene orden de llevar las mercancías a puerto. La costumbre no es precisamente tirarle al mar y poco la ayudaría a seguir sus caprichos dado el berenjenal en que se encuentra. Seguirá sus órdenes aún a riesgo de perder la vida y la de toda su tripulación. Tendrá más miedo a la cólera de sus patronos que al mismo mal furioso. En circunstancias normales puede bastar con hacer lo que les manda a uno, pero a veces lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer después de todo. El capitán no es como las termitas que tienen que salir del plan kamikaze, quieran o no, porque no les queda otro remedio que obedecer los impulsos de su naturaleza. Y si en la situación en que está las órdenes no le basta la costumbre, todavía menos. La costumbre sirve para lo corriente, para la rutina de todos los días. Francamente, una tempestad en alta mar no es momento para andar con rutinas. Tú mismo te pones religiosamente pantalones y calzoncillos todas las mañanas, pero si en caso de incendios no te diera tiempo, tampoco te sentirás demasiado culpable. Durante el gran terremoto de México de hace pocos años, un amigo vio derrumbarse ante sus propios ojos un elevado edificio. Acudió a prestar ayuda e intentó sacar entre los escombros a una de las víctimas que se resistía inexplicablemente a salir de la trampa de cascotes, hasta que confesó: es que no llevó nada encima. Premio especial del jurado a la defensa intempestiva del taparrabos. Tanto conformismo ante la costumbre vigente es un poco morboso, ¿no? Podemos suponer que nuestro capitán griego era un hombre práctico y que la rutina de conservar la carga no era suficiente para determinar su comportamiento, en caso de peligro, ni tampoco para arrojarla, claro. Están por mucho que en la mayoría de los casos fuese habitual desprenderse de ella. Cuando las cosas están de veras serias hay que inventar y no sencillamente limitarse a seguir la moda o el hábito. Tampoco parece que sea ocasión propia para entregarse a los caprichos. Si te dijeran que el capitán de ese barco tiró la carga no porque no considerase prudente, sino por capricho, o que la conservó en la bodega por el mismo motivo, ¿qué pensarías? Respondo por ti, que estaba un poco loco. Arriesga la fortuna o la vida sin otro móvil
que el capricho tiene mucho a la dechaladura, y si la extravagancia compromete la fortuna o la vida del prójimo, merece ser calificada aún más duramente. ¿Cómo podría haber llegado a mandar un barco semejante antojadizo, irresponsable? En momentos tempestuosos a la persona sana se la pasa casi todos los caprichos y no le queda sino el deseo intenso de acertar con la línea de conducta más conveniente, o sea, más racional. Se trata entonces de un simple problema funcional de entonces el mejor medio para llegar sanos y salvos al aeropuerto o al puerto. Vamos a suponer que el capitán llega a la conclusión de que para salvarse basta con arrojar cierto peso al mar, sea peso en mercancías o sea peso en tripulación. Podría entonces intentar convencer a los marineros que tirasen por la borda a los 4 o 5 más inútiles de entre ellos, y así de este modo tendrían una buena oportunidad de conservar las ganancias del flete. Desde un punto de vista funcional, a lo mejor era esta la mejor solución para salvar el pellejo y también para asegurar las ganancias. Sin embargo, algo me resulta repugnante en tal decisión, y supongo que a ti también. ¿Será porque me han dado la orden de que tales cosas no deben hacerse, o porque no tengo costumbres de hacerlas, o simplemente porque no me apetece? ¿Tan caprichoso soy? ¿Cómo portarme de esa manera? Perdona que te deje un suspense digno de Hitchcock, pero no voy a decirte para acabar qué es lo que a la postre decidió nuestro zarandeado capitán. Ojalá acertase y tuviera ya buen viento hasta volver a casa. La verdad es que cuando pienso en él me doy cuenta de que todos vamos en el mismo barco. Por el momento nos quedaremos con las preguntas que hemos planteado y esperaremos que vientos favorables nos lleven hasta el próximo capítulo, donde volveremos a encontrarlas e intentaremos empezar a responderlas. Ya, hasta ahí acabó, profesor. Muchas gracias por su atención. Que tenga buena noche.